Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar. En la mañana de hoy vamos a hablar de retribución flexible, el Best Practice de Orange, España. Y bueno, como sabemos actualmente la retribución flexible se ha convertido en toda una herramienta de carácter estratégico a la hora de personalizar el paquete retributivo en las empresas. Vamos a compartir, como decía, la experiencia de Orange España. También tenemos de colaboradora a On Hewitt y bueno, ha sido el partner para la implementación y el diseño de su plan y nos van a contar a lo largo de la presentación sobre todo cuáles han sido esos elementos clave para el éxito del programa de Orange. Damos las gracias a todos los asistentes. Les recordamos que a lo largo de la presentación pueden ir haciendo sus preguntas en el apartado de cuestiones. Y no quiero extenderme más, doy la bienvenida a nuestras dos ponentes, Mónica García Ingelmo, manager de beneficios, administración de recursos humanos y salud laboral en Orange, y Gemma Corte, directora de compensación flexible en Aon Hewitt. Mónica, Gemma, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar queríamos dar las gracias al Observatorio de Recursos Humanos por contar con nosotras hoy en esta webinar. Vamos a intentar hacerlo, la webinar en formato diálogo. A veces Gemma y yo nos ponemos a hablar de lo que es nuestro plan y nos pareció interesante poderlo compartir con las personas que tienen inquietud en implementar este tipo de programas o bien que ya está funcionando en su compañía. Sí, yo voy a comenzar introduciendo, pues, qué es un plan de compensación flexible. Sí es cierto que muchos de los que nos estáis escuchando es algo, pues, que ya tendréis implantado, llevaréis tiempo hablando del tema, pero porque realmente en España casi estamos hablando de 20 años desde que se implantan planes flexibles en las empresas, pero nos seguimos encontrando muchos de vosotros que aún no habéis implantado un sistema. Por tanto, dejadme que empiece dando una pincelada, ¿no?, de qué es este tipo de planes. A nosotros nos gusta llamarlo plan de compensación flexible, porque más que de retribución flexible, porque englobamos este sistema dentro de la compensación global de las empresas como una parte importantísima de ese bienestar 360, ¿no?, del empleado que todas las empresas estamos intentando dar en la experiencia empleado del día a día. Los planes de compensación flexible tienen una particularidad muy importante, que es la personalización. Son planes voluntarios y personales que permiten que cada empleado pueda distribuir cómo quiere cobrar parte de su retribución y se basan, pues, en ese artículo 42 del IRPF que tenemos en España, en la ley de renta, que permite que haya ciertos beneficios que cobrados, adquiridos a través de la empresa, pues nos permitan optimizar la carga tributaria del empleado. Vale. El esquema, por hacer un inciso, el esquema de funcionamiento es, veis este gráfico en nuestra presentación, en el lado de la izquierda sin el plan flexible y en el de la derecha ya con el plan flexible, donde gastos personales del empleado que están en la parte de la izquierda después del peaje fiscal y el peaje de la seguridad social se aplican en esa parte después de impuestos y nos queda una disponibilidad neta salarial que sería la parte verde. Si esos gastos, el cuadrado naranja, pasan en el lado de con PCF a redistribuir la retribución en metálico, es decir, el empleado paga esos gastos antes de impuestos y de seguridad social. Como no tributan esos gastos, esos beneficios, el IRPF es más bajo y, por tanto, la disponibilidad neta salarial aumenta. Esto hay que señalar, muy importante, estamos hablando de menor tributación,
pero la cotización a la seguridad social siempre es la misma, ¿vale? Una persona a efectos de IRPF va a tributar menos, pero a efectos de cotización ante una posible jubilación, ante una baja, una indemnización, va a cotizar lo mismo. Eso es importante. Como objetivos de un plan de compensación flexible, como un instrumento alternativo para optimizar la política retributiva de las empresas, se busca aumentar esa disponibilidad neta salarial que estábamos viendo en nuestro gráfico, ¿no? Bajando los impuestos. Que cada empleado pueda ampliar o flexibilizar el paquete de beneficios que tienen en la actualidad, personalizándolo. Hombre, potenciar la tecnología y la innovación en este momento en el que estamos todos en este mundo digital y establecer pues una política retributiva competitiva y adaptable a cada empleado. Pero aquí yo le comento y le pregunto a Mónica, ¿qué objetivos teníais en su momento, hace 3 años, cuando os planteasteis implantar un flex? Bueno, nosotros siempre estamos muy pendientes de cuáles son las tendencias de mercado. Veíamos, como tú has dicho, Gemma, anteriormente, que la retribución flexible era algo que muchas empresas estaban interesando y quisimos reflexionar sobre lo que nos podía aportar. Es cierto que nuestro convenio colectivo y la política de beneficios sociales establece muchos beneficios y era algo que nos frenaba porque decíamos, si ya tenemos tanta cosa, tanto beneficio, ¿qué podemos ofrecer al empleado? Pero descubrimos, mucho con la ayuda de AOM, que todavía podíamos tratar de personalizar nuestra solución, nuestro paquete retributivo, de forma que en función de los colectivos podíamos llegar con ciertos productos fiscalmente eficientes para que el empleado eligiera de alguna manera o parcialmente cómo quería recibir esa compensación. También hemos descubierto o descubrimos en su día que nos servía para impulsar de alguna manera la cultura del wellbeing financiero, que el empleado fuera consciente de qué impuestos tiene cada retribución, de forma que se interesara de alguna manera dónde podía conseguir algún ahorro y optimizar su paquete retributivo. De forma que, por ejemplo, si en un momento determinado pues tenía un gasto en guardería, a través del plan de retribución flexible, el nuestro se llama FlexPlan, podía pues conseguir un ahorro. Y luego también nos sirve para impulsar, para trasladar al empleado el poder de compra de la empresa. Si un empleado intenta de forma individual contratar un seguro médico de reembolso, pues es evidente que no va a gozar de las condiciones cuando la empresa negocia ese seguro. No solo a nivel de cobertura, de prima, sino, bueno, pues qué tipo de carencias o qué tipo de limitaciones puede obtener de una negociación individual. Y este creo que es uno de los puntos muy interesantes de los planes de retribución flexible. Bueno, continuando con nuestra presentación, es muy importante tener en cuenta cuando se aborda la implantación de un proyecto como un plan flexible, tener en cuenta las fases que hay que tener, las fases importantes para el lanzamiento de un plan de este tipo. Obviamente hay que empezar por una consultoría. Y en esa consultoría va a desembocar en un diseño de ese plan. Vamos a continuar parametrizando una plataforma, un sistema que ayude a canalizar ese diseño del plan, que ayude a los empleados a poder contratar los productos de una forma fácil, ágil y, sobre todo, algo que es indispensable dentro de un plan de compensación flexible, que dentro del propio sistema esté incluido ese anexo al contrato de trabajo que de manera rápida y organizada y online pueda hacerlo el empleado cada vez que contrata los productos. Parte importantísima, otra fase sería la formación y la comunicación a los empleados. Es básico un buen plan de comunicación.
una vez que todas esas fases previas están, se lanza la apertura para la selección de los productos a la contratación de los empleados y tendríamos como el primer lanzamiento de ese plan que va a estar vivo durante años y en movimiento y variando, ¿no? No siempre se queda ahí. Vamos a ir ahora un poquito más despacio en cada una de estas fases del plan, pero hemos querido que tengáis una foto de lo que sería un proyecto completo para que entendáis un poco cada una de las fases. Desde luego, es fundamental la parte de consultoría, sí o sí, para no lanzar algo que realmente no funcione en tu compañía e invertir esfuerzos, ¿no? Pero bueno, vamos a ir ahora paso a paso. Sí, como dice Mónica, es básica esta fase de consultoría y lo primero que hay que analizar, pues, cuál es la situación de partida, la situación que tiene, porque cada empresa, cuando llegamos a ayudaros, vemos como cada empresa es un mundo, tiene una cultura distinta y parte de una situación distinta. Y aquí, aunque que Gemma lo ha contado muy bien, aquí una de las cosas que hay que entender son los impactos que tiene a nivel laboral y a nivel fiscal. Porque aunque a veces demos por sentado que estos temas se conocen, sí que va a generar una pregunta, sí que va a generar de, bueno, ¿qué ocurre en una situación de un despido? ¿Cómo me va a afectar contratar esto? ¿O qué tipo de implicaciones tiene en cada uno de los procesos de recursos humanos? Yo creo que hay que dedicar mucho tiempo a conocerse y esto casi nos pasa en todos los proyectos que lanzamos de recursos humanos, porque muchas veces podemos caer en el error de trabajar para lo que a nosotros nos parece interesante, pero creo que ahí lo fundamental es poner a nuestro cliente interno, que es el empleado, en el centro y escuchar qué es lo que necesita el empleado, y eso nos permitirá luego segmentar la comunicación, pero si no hemos hecho bien el trabajo en el diagnóstico no vamos tampoco a poder acertar en el plan de comunicación. Y luego creo que es fundamental, voy a avanzar un poco en esta hoja que casi lo explicamos un poquito mejor, sí. Ver un poco cuáles tus limitaciones, ya no solo legales, sino las propias particulares de tu empresa. En nuestro caso partíamos de un convenio colectivo de empresa que ya tiene una serie de beneficios sociales. Al principio, Gemma contaba que había dos tipos de planes. Sí. Si quieres explicar un poco lo que sería bolsa y sustitución, que fue de las cosas que Gemma tuvo que dedicarle mucho tiempo porque yo no entendía. Entonces, sí que es, bueno, pues sí. Bueno, lo normal es que siempre hablemos de los planes flexibles como el plan de sustitución, ¿no? Donde del salario bruto del empleado decide sustituir en productos con ventaja fiscal. Pero hay veces que te puedes encontrar con empresas que ya tienen muchos beneficios sociales que dan a sus empleados y lo que quieren no es tanto optimizar el tema fiscal como personalizar la elección en los beneficios de los empleados, con lo cual cuantifican esos beneficios que ya les están dando y los dejan flexibilizar totalmente, ¿vale? Entonces, crean como una bolsa, los llamamos planes de bolsa. Ven, ¿qué le estoy dando ya a mi empleado? Pues ya le estoy pagando, pues no sé, 7 anualidades de seguro de vida y vales comida y salud. Pues todo eso a este empleado son 6.000 euros. Pues esos 6.000 euros es una bolsa que igual ese empleado lo quiere destinar a guardería y no quiere el resto de productos. Y si se pasa de esos 6.000 euros es cuando ya tira de la sustitución salarial. Es cierto que esos planes hay que ver bien que se flexibiliza o no, hay que ver si hay convenios o no, tienen unas implicaciones más grandes que otros planes como los de sustitución y tienen una administración más compleja. En nuestro caso, finalmente nos decidimos por el de sustitución, aunque no se descartan hacer en el futuro, bueno, en función de cómo vayamos viendo. Pero sí que es verdad que tienes que pensar muy bien qué es lo que quieres hacer.
Y me sigue pareciendo interesante el tema de la bolsa. Lo que ocurre es que tú también tienes que saber cuáles son tus limitaciones. Si ya lo tienes por convenio colectivo y tienes que respetar lo que dice el convenio colectivo, porque es un mínimo de derecho necesario, ya luego no vas a poder decir, pues bueno, no te doy seguro médico, aunque fuera interesante para el empleado. Entonces, bueno, me parece y me sigue pareciendo muy interesante, pero lo descartamos. Pero yo me pongo en la situación del empleado que digo, bueno, yo tengo seguro médico. Mi marido está en otra empresa estupenda y tiene seguro médico. Al final, los dos tenemos seguro médico. Es legítimo que la empresa no quiera incluir este tipo de beneficios sociales porque, bueno, quiere tener unas políticas saludables, quiere impulsar pues que los empleados reciban una buena asistencia, pero claro, yo al final no me está pareciendo interesante esa retribución porque la tengo dos veces. Me sigue pareciendo interesante poder decir, bueno, es que además del seguro médico que ya no necesito, pues me vendría bien, si la empresa no me diera, por ejemplo, cheque restaurante, pues poder hacer ese cambio por una retribución que, oiga usted, yo sí voy a utilizar. O, por ejemplo, yo estoy en una ciudad más pequeñita o vivo al lado de mi casa. Yo no quiero cheque restaurante porque es que voy a comer a mi casa, me da tiempo, o estoy siguiendo algún tipo de dieta especial porque me interesa y entonces no voy a usar el cheque. Bueno, pues entonces yo puedo cambiarlo, pues mira, por un producto pues que realmente me va a servir de ayuda para la guardería, por ejemplo. Entonces, me sigue pareciendo interesante. Dicho esto, creo que lo fundamental es, uno, saber dónde estás, cuáles son las limitaciones que tienes, ya sea por convenio colectivo, por estrategia de empresa. Si la empresa considera que hay ciertos beneficios sociales que no debes de renunciar aunque puedas, porque deben de ser corporativos. ¿Cuál es tu estrategia de beneficios sociales? Y luego, ¿qué le puede interesar al empleado? Si tienes una edad media de 50 años y te parece súper interesante el cheque guardería y ya los hijos de tus empleados no están ahí, pues es que el plan va a fracasar. Nosotros nos dedicamos a segmentar nuestra población un poco con el claim de te puede interesar, que luego es algo que utilizamos en los planes de comunicación para ver con los datos que teníamos, ahora que tanto se habla de Big Data, bueno, pues hicimos un pequeño Big Data, qué es lo que a nuestros empleados le puede interesar, o sea, cuántos empleados eran padres y madres de hijos menores de 3 años que tenían niños en la guardería, qué empleados sabíamos que podían venir en transporte público a trabajar y le podía interesar la tarjeta. Bueno, todos los datos que teníamos buscando un poco qué es lo que podía interesar al empleado. Allí nos ayudó mucho AON, que es de las cosas que además yo creo que en consultoría es muy útil, de ver qué es lo que hacen las buenas prácticas de otras empresas y entender también, bueno, aquellas casuísticas fiscales que deberíamos de tener en cuenta, porque a lo mejor a ti te parece maravilloso un producto, pero luego cambiar un producto por algo que no tenga ventaja fiscal o algo que ya ha dicho en inspección que no puedes gestionarlo así, pues bueno, no tiene mucho sentido. Y luego también es muy importante en esta fase de consultoría, en línea al entendimiento de los requisitos legales, ver un poco hasta dónde puedes llegar, porque aquí en estos planes que ya llevan bastantes años en España hemos ido a nivel fiscal un poco de más a menos. Había cosas anteriormente más interesantes, por ejemplo, si no me equivoco, alquiler. El alquiler y los ordenadores, salvo ahora el País Vasco, sí, eso se ha eliminado. Compra de ordenadores, productos informáticos, entonces un poco en la mente colectiva de los empleados existe que había más cosas, ¿no? Que había más cosas y entonces tenemos que estar muy acertados en este análisis para luego estructurar bien la comunicación y no generar expectativas que luego no vamos a poder cumplir. Y aquí el empleado suele ser bastante activo porque una vez que descubre que esto le empieza a interesar, bueno, pues te pregunta, oye, pues en la empresa de un compañero es que me he enterado que hacen esto y entonces en la empresa, entonces todo ese conocimiento previo y de conocer muy bien los límites legales te ayuda un poco a ir resolviendo el resto de expectativas que un poco te vas a ir encontrando. Sí, dentro de esa fase de consultoría, tras hacer ese análisis previo, se procede a diseñar ya el plan y se eligen pues
cuáles son los productos, cuál va a ser el funcionamiento de los mismos, cuántas veces vamos a abrir o no para dejar la contratación. Cada uno va a tener un funcionamiento determinado, que es lo que se hace en esa consultoría. Hay una elección de proveedores que también van a participar en esa consultoría porque hay que sentarse con ellos y como es un trabajo conjunto de todos, pues hay que marcar unos protocolos de actuación para que todo salga en fechas y bien. Y bueno, al final acabas diseñando un producto, un proyecto con el que se empieza, ¿no? En este caso, para Orange, pues yo creo que los aspectos relevantes cuando vosotros comenzasteis fueron un poco, yo creo que has comentado parte, ¿no? Ya de ese tratamiento fiscal que se analizó, el impacto laboral, las limitaciones del convenio, ver qué hacían otros, ¿no? Aquí hay un tema muy interesante que has apuntado, la elección de proveedores. Bueno, en nuestro caso prácticamente con todos los productos lo teníamos resuelto porque, bueno, normalmente ya tenemos una gestión muy amplia de beneficios sociales, pero sí que es cierto que es un valor adicional que un partner como AON te puede aportar, porque no siempre, no todo, según el tamaño de las empresas, no todas las empresas tienen la capacidad. Y aunque en la elección no necesitamos ayudas, pero sí muchas veces, cuando a mí me genera inquietudes en la gestión, porque hay veces, depende del beneficio, que no es tan fácil gestionar al proveedor, a veces pregunto. Y bueno, dentro, por ejemplo, hace poco además surgió sobre los proveedores de seguro de vida y accidentes, si estaba donde tenía que estar. Entonces, este conocimiento muy particular del mercado creo que es donde aportáis mucho valor y nos dais mucha tranquilidad a las empresas que trabajamos con vosotros. Y bueno, además de los puntos que has adelantado, otro tema que creo que hay que ser muy cuidadosos, aparte de las limitaciones de convenio o los tratamientos fiscales, es la necesidad de modificar el contrato de trabajo. Al final, cuando estamos haciendo una sustitución salarial y le estás cambiando parte de tu retribución fija, por ejemplo, por un seguro médico, eso hay que dejarlo por escrito y entender bien, dejar por escrito las implicaciones legales que son las obvias y que, como ha dicho Gema, pues por ejemplo, que no tiene ningún impacto en una extinción. Entonces, esa redacción de acuerdo creo que es uno de los puntos importantes que hay que hacer también en esta fase del diseño del plan. Porque este plan son buenas noticias y no de introducir este tipo de plan pues te puede generar una dificultad a futuro. Entonces, bueno, aquí creo que todavía nos quedan pasos por dar. Tenemos dentro de la herramienta de AON, emitimos este documento. Nosotros decidimos que fuera firma en papel, aunque luego os lo contaremos un poco mejor, aunque estamos trabajando en un proyecto de firma digital un poco más ambicioso para que en el futuro pues digitalicemos también esta parte. Pero bueno, es de las cosas que hay que pensar, porque luego no todo el mundo decide firmar el acuerdo, ni siquiera emitir el documento. Entonces, yo creo que un buen análisis de este tipo de planes creo que es necesaria para evitar contingencias futuras. El benchmarking, como hemos contado, creo que es fundamental en cualquier tipo de programa que abordemos. Nos ayuda mucho a saber lo que están haciendo otras empresas y creo que aquí en recursos humanos es algo de las cosas que hacemos bien las personas que trabajamos en recursos humanos, porque nos importa muy poco compartir. Creo que prácticamente todos los días hay ejemplos de desayunos, foros, asociaciones en las que contamos lo que hacemos. Esto es un ejemplo de ello. Creo que es de las cosas que hacemos bien en recursos humanos, pues compartir conocimiento. Y luego creo que otro de los puntos importantes en esta fase de diseño es analizar el impacto de este programa en otros procesos de gestión o en otros departamentos. Por ejemplo, si vamos a introducir algún producto que requiera el pago de determinadas facturas o introducción de nuevos proveedores, por ejemplo, si vamos a facilitar máster o posgrado, ahora veremos los productos, tenemos que hablar con nuestro equipo de finanzas para asegurarnos que el tipo de proveedores que contratemos o los plazos que vayamos a acordar
es algo que es gestionable. Esto a lo mejor en empresas de pues más medianas, igual no tienen grandes procesos muy gravosos de compras y de pagos, pero las empresas que somos que tienen un cierto tamaño, pues al final tienen unos procesos que, sin ser rígidos, no es tan fácil modificar determinados plazos de gestión, de pago. Entonces, antes de comprometernos a introducir un producto que requiere, imaginaros un pago casi inmediato, pues tenemos que ver con nuestro equipo de finanzas si esto lo vamos a poder hacer. Tengo que decir que nuestros compañeros de finanzas se volcaron con nosotros porque al final esto se ve como una ventaja para el empleado, que además ellos también son empleados, entonces nos ayudaron a articular todo el proceso. Luego hay que ver, también enlazado esto que digo del impacto en los procesos de gestión, cuándo es la mejor manera de dónde debemos articular la apertura, como decía Gema, el número de apertura y dónde lo marcamos. Porque claro, si yo hago esta apertura en pleno proceso, no sé, por ejemplo, de revisión salarial, igual el empleado más que ayudarle le confunde. No sé todavía lo que estoy ganando, me están comunicando, por medio tengo que hacer esto. Entonces, alinear bien las aperturas con lo que son nuestro ciclo operativo de recursos humanos. Y luego ver, pues también hay que tener en cuenta a los equipos que van a tener que gestionar esto. Que a veces cuando introducimos mejor al empleado nos olvidamos de los gestores que tienen que un poco que liderar y que gestionar este tipo de programas. Entonces, bueno, pues nosotros buscamos momentos valle, que ya casi no nos quedan, pero momentos valles en los que pues podemos articular nuestras aperturas. Esto es lo que creo que son fases en el diseño muy, muy importantes para determinar si el programa va a tener éxito. Sí, respecto a lo que dices, Mónica, a veces nos pasa que una empresa nos llama y ya nos dice las veces que quiere abrir, en qué periodos, qué productos, y es cuando se hace esa fase de consultoría y se analiza donde se dan cuenta, pues esto igual no tiene que ser así, tiene que ser de otra forma. Y también por destacar, Orange para mí ha sido uno de los ejemplos de empresas donde los distintos departamentos que han participado, el financiero, parte de nómina, de sistemas, toda la parte de marketing, ha sido muy colaborativo y ha ayudado en el proyecto. Y eso lo digo de verdad, ¿eh? No porque estás delante. Lo digo de verdad porque hay veces que tienes un poco el enemigo en casa, ¿no? Y hay proyectos que se medio paran, se atrasan, se bloquean porque hay algún área de la casa que te hace la vida muy imposible y en este caso la verdad es que fue súper rodado. ¿No? Sí, la verdad es que sí. Sí. Y luego tengo que decir que esto que ha dicho Gema, que parte del asesoramiento es cambiar las ideas preconcebidas que tú en ese momento tienes, que pues en nuestro caso fue totalmente así. Nosotros creo que teníamos muy claro lo que queríamos, igual por desconocimiento, y fue un poco labor de AON y de ese benchmarking, pues un poco aterrizar las ideas que teníamos. Yo creo que hay, bueno, dejarse guiar por personas que saben más y que tienen mucha experiencia en esto te hace abrir un poco los ojos. Productos que teníamos muy claro que queríamos y luego descartamos pues porque la propia gestión los iba a hacer completamente inmanejables, o dejarnos guiar un poco también por plazos o bueno, recomendaciones desde el conocimiento. O sea, que te hacen un poco aún labor casi de confesor, o no sé bien cómo llamarlo. Bueno. Entonces, bueno, de los productos Gema, si te parece, contamos un poco nuestros productos. Sí. Bueno, aquí, como hemos dicho, uno de los retos que teníamos era nosotros tenemos ya una política de beneficios sociales muy generosa, pero todavía pensábamos que podíamos hacer un poquito más con la personalización. Entonces, bueno, de los productos que incluimos inicialmente fuimos con 3 productos y esto creo que es otro de los aciertos. A veces al empleado les ofrecemos tanta cosa, además,
en un momento que tienen que entender cómo funciona, que no tienen que tener miedo a perder cotizaciones a la Seguridad Social, que no tienen que tener miedo de qué va a pasar con sus impuestos. Creo que sí, que es preferible empezar con menos productos y ampliar que salir con todo. Yo creo que estas de las cosas que hicimos bien, en parte porque no nos quedaba más remedio porque ya teníamos muchas cosas y en parte porque creo que lo hicimos como se debe hacer. Entonces, por una parte, nosotros ya tenemos dentro de lo que es la política de beneficios sociales seguro médico para el empleado, el cónyuge y los descendientes o pareja de hecho, por ejemplo, también lo tenemos incluidos y ofrecemos un producto de cuadro médico. El empleado puede elegir entre 3 aseguradoras, Adeslas, Cigna y Sanitas. Pueden elegir una vez al año, aunque el empleado suele ser muy fiel a su aseguradora. Y aquí lo que les ofrecimos a través de retribución flexible era mejorar su seguro de salud a un producto de reembolso. Ya teníamos empleados con esta inquietud, teníamos pequeños colectivos, muy poquito, que se interesaban por pólizas de reembolso, que querían mejorar el producto que ya les ofrecíamos de cuadro médico y lo que hicimos pues, fue dar la posibilidad de optimizar sus gastos fiscales. Funcionó bien y de hecho hemos tenido que hacer alguna segmentación adicional. Nos ha servido además para poner en valor las coberturas que les ofrecemos dentro de lo que es la póliza básica que paga la empresa, porque a raíz de esto y de comparar y de tener una buena herramienta de comunicación a través de la herramienta de retribución flexible, el empleado ha conocido un poco más incluso aquello que ya estaba en la política. Y además les ofrecimos la posibilidad de mejorar sus coberturas de óptica a través de un suplemento. Esto ya ha funcionado, no tan bien, ha funcionado, pero menos que el primero, que sí que pensamos que ha tenido bastante éxito. El siguiente es prácticamente el producto, o fue el producto estrella, que es las ayudas de guardería. Sí que nosotros tenemos un plan de acción social, pero no tiene la filosofía de lo que es el cheque guardería y no alcanza a la cantidad tan importante que supone, el coste que puede tener en la guardería. Vais a ver en la presentación que os decimos los límites que hay exentos por si os interesa o lo queréis tener en cuenta. Y luego otro producto que también pues, es muy interesante es el de la tarjeta transporte. Aquí es importante que analicéis bien y determinéis las incompatibilidades, es decir, por mero impacto fiscal, es decir, si una persona tiene plaza de parking, obviamente no le puedes estar dando una tarjeta transporte. Entonces tienes que entender un poco qué incompatibilidades en función de tus otras políticas tienes que tener en cuenta. Vale. Luego otros tipos de productos que facilitamos es la formación de posgrados y máster. Aquí tienen que estar relacionados con el puesto de trabajo. Y bueno, aquí Gemma nos ayudan cuando tenemos dudas sobre si es o no relacionado con el puesto de trabajo, incluso luego durante toda la administración del plan necesitamos asesoramiento porque no siempre es blanco o negro. Entonces, hay un poco, este es el único producto que no se puede contratar directamente, sino que el empleado lo solicita y tenemos que realizar esa aprobación de si está relacionado con el puesto de trabajo. Y este es el que hay que tener cuidado y hablar bien con los financieros, porque como requiere pues el pago de una factura, hay que entender cómo de fácil o de difícil es dar de alta en el proceso de finanzas a ese proveedor. Es uno de los motivos por lo que lo tenemos acotado a formación posgrado y máster, no cualquier tipo de formación, para que al final no estemos abordando miles de proveedores que va a suponer un ahorro bastante limitado. Tenemos también seguro de ahorro, que es complementario a otro tipo de productos, de planes de previsión, en este caso plan de pensiones que tenemos. Los dirigimos a colectivos determinados y el objetivo es un poco personalizar nuestra oferta en previsión social.
Esto, como deciros, como el simulador que me permite el plan de retribución flexible es muy potente. Al final tú tienes decía Gemma al principio, esto nos sirve también un poco para acercar la digitalización a los empleados. El empleado va a poder ver lo que gana de una forma, todos sus ingresos de una forma muy clara, muy detallada, va a poder simular. Todo esto nos sirve también para comunicar mejor nuestras propias políticas más allá del propio plan de retribución flexible, porque al final estás poniendo en valor tu retribución. Entonces, es uno de los beneficios añadidos del plan. Y por último, muy residual, equipos informáticos. Exacto, en el País Vasco. Muy residual, y es una pena porque era algo que era interesante. Esto cambió la legislación, no sé en qué año Gemma cambió, no me acuerdo exactamente. No sé, hace como 4 años. 4 años, sí, sí. Que no... Esto la verdad es que a la gente le encantaba. Sí. Porque lo que permitía no estaba sujeta a tributación el 100% del coste, entonces, bueno, pues un poco la finalidad era pues acostumbrarnos al uso de nuevas tecnologías. Entonces, al final, pues tú, en la época en la que estábamos, bueno, que estaba más... empezaron a haber móviles muy chulos, las tabletas, entonces, bueno, pues esto era como, era interesante. Y había incluso empresas, bueno, pues que ofrecían paquetes a las empresas, equipos negociados y demás, pues para este tipo de programas. Esto se modificó, nada más se queda aplicable en el País Vasco. Es una pena porque era algo que era al empleado le gustaba. Sí, le gustaba, lo que pasa es que como en todo había ya la picaresca, que algunos se pedía una pantalla de 6.000 euros que tenía conexión a internet, pero claro, casualmente ese no era el objetivo de la exención fiscal, pero bueno. Algún día vas a tener que escribir todas las anécdotas. Sí, yo creo que vas a tener que hacer un libro, ¿no? Anécdotas de prácticas y malas prácticas de planes de retribución flexible. Eso da para otra webinar. Exacto. Sí se puede contar. Pues un curso de cata de vinos, ¿no? Sí, porque bueno, aquí hay efectivamente, pues bueno, la picaresca, y es una de las cosas, por eso os decía, por ejemplo, lo de la tarjeta de transporte, que es una de las cosas, pues bueno, que entra dentro de la fase de diseño, intentar acotar, pues, para que no se produzcan en nuestros planes malas prácticas, pero bueno. Exacto. Vale, bueno, pues os queríamos contar un poco cómo ha ido evolucionando nuestro plan. Con la recomendación de empezad con poco. Los 3 primeros que os hemos contado eran los estrellas, y luego los otros era, bueno, pues otro tipo de cosas para otros colectivos, pero básicamente nuestros productos eran reembolso, transporte y guardería, y con ahí centramos todas las comunicaciones, y luego, bueno, el resto de cosas fueron dirigidas a otros colectivos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros hemos sido muy pendientes de qué hacían otras empresas con la ayuda de AON, y cualquier cambio legislativo o cualquier resquicio que pudiera servir para intentar personalizar más el paquete retributivo. Y esto supone bastante trabajo, porque al final en 3 años hemos ido haciendo mejoras constantes al programa. Entonces, os cuento muy por encima para no tampoco aburriros, pues otras cosas que hicimos. Por ejemplo, dentro de la formación se lanzó un programa de Learning on Holidays, en el cual el empleado que hace formación en sus vacaciones puede tener, además de algún día adicional de vacaciones, puede beneficiarse del plan de retribución flexible con esas facturas en idiomas. Siempre que sea necesario, obviamente, para el puesto de trabajo. O con el cambio legal de la exención de 9 días laborables a 11, nuestra política dice 9, pues damos la opción al empleado que quiera hacer esa ampliación a contratarlo por ese sistema. Como digo, estando muy pendiente de los cambios legislativos. Y luego, escuchando al empleado. Ha sido las propias personas que trabajamos en horas las que nos han hecho llegar sugerencias. Y hemos adaptado nuestro plan a esas sugerencias. Por ejemplo, las pólizas de reembolso, había empleados interesados en tener un seguro de reembolso un poco mejor, teniendo, pues, con el suplemento de la Universidad de Navarra de Cigna, que se lanzó prácticamente el año pasado, y eso lo hemos personalizado a la solución y se lo hemos dirigido para el empleado que quiere invertir un poquito más en sus pólizas médicas. O, por ejemplo, la plantilla
cumpleaños y había empleados que tenían hijos mayores de 25 años. Nuestra empresa paga el seguro médico hasta los hijos hasta los 25 años y había personas pues que querían seguir costeándolo. Bueno, pues hicimos ese suplemento escuchando a los intereses y las necesidades de las personas que trabajan en Orange. Y bueno, pasamos a la fase de comunicación que creo que es una de las que son, junto con la de diseño, más importante. Sí, es básico hacer un plan de comunicación que acompañe a todo. Aquí, pues a nosotros nos gusta ayudar mucho al cliente a hacer sesiones presenciales, si puede ser. Yo creo que es algo muy directo y que les explicas al empleado pues en qué consiste. Y le quitas sus miedos, ¿no? Y te pueden preguntar de una forma directa. Pero bueno, a veces cuando el volumen de empleados es tan grande, pues te apoyas además en vídeos, en dípticos que se cuelgan online, las plataformas se acompañan de guías y reglamentos o guías rápidas de uso. O sea, todo el proceso tiene que ir acompañado de mucha comunicación y un poco en la línea de lo que está acostumbrada la empresa a hacer. Hay empresas que nunca han hecho nada y entonces quieren muy poquito, o incluso lo de las sesiones presenciales se les hace totalmente complicado. Bueno, pues hay otros métodos. Es encontrar el método que se adapte a las necesidades. Yo creo que en el caso de Orange hicisteis un poco, ¿no? Hicimos las monedas de chocolate que incluso se daban en las sesiones presenciales, que era súper chulo. Bueno, aquí trabajamos muy de la mano con nuestro equipo de comunicación interna, que son fabulosos, la verdad. Buscamos un poco una imagen que transmitiera bueno, lo que era el objetivo del programa. Nos ayudó mucho aún, que tengo que decir que cuando coge a la primera el look and feel, hay cosas que nos la hace que digo, madre mía, parece que lo hemos hecho nosotros, porque es exactamente nuestra imagen. Y lo que hicimos, bueno, pues aparte de las sesiones presenciales, que me parecen súper importantes, depende también de qué colectivo, o sea, como tú seas. Desde luego a nosotros nos funciona muy bien. Los lanzamos, las personas interesadas se podían apuntar. Hemos hecho sesiones en 2 ocasiones ya. Aprovechamos para comunicar algún otro beneficio social que nos interesaba. Hicimos un formato de sesiones paralelas. Con varias horas en las que el empleado se podía apuntar. Aquí se hicieron, bueno, los dosieres de guía del reglamento, la guía rápida, pero yo creo que, bueno, con este aluvión de información que sufrimos diariamente, yo creo que funciona mucho hacer vídeos y las sesiones presenciales. Y luego soportes muy gráficos que le puedas facilitar. Y otra de las partes importantes que aquí no hemos mencionado es que durante las aperturas se articula un teléfono de atención al empleado con un horario amplio y que va a responder pues con absoluta rapidez. A veces las personas de recursos humanos no estamos dimensionadas para un lanzamiento. Ese es un teléfono, os estoy haciendo muchísima publicidad, pero es que me encanta. Un teléfono de contacto en el que están dimensionados para de pronto un aluvión de llamadas preguntando dudas. Por supuesto, tienen que tener acceso al navegador porque a veces incluso te llaman porque tienen algún tipo de dificultad para navegar por la herramienta. Bueno, en lo que es aunque lo hemos ido repitiendo, la herramienta que está implementada es muy, muy potente. No es que tú veas un ejemplo, es que ves tu salario. Es decir, cuando yo estoy simulando es mi salario y lo que yo quiero contratar. Simulando además, pues si has informado tu situación personal, bueno, yo tengo 2 hijas, me calcula y me dice, bueno, pues entonces con esto tú vas a ahorrar esto. Esto es fundamental, no es un ejemplo, es tus condiciones. La herramienta está movilizada, es decir, yo puedo hacer esto desde mi ordenador, pero también desde mi tablet o desde mi móvil. Fuimos el primer cliente. Fuisteis el primero, sí. Nos costó, pero salió muy bien, salió muy bien. Nos costó porque yo creo que, igual que en nuestro programa, nos tomamos mucho tiempo para asegurarnos que luego el empleado no tuviera incidencias. Ahí tenéis algunas imágenes reales de lo que es el simulador. Sí. Como veis, han acertado totalmente con nuestro look and feel, nuestros colores, el tipo de imágenes que nosotros transmitimos de acuerdo un poco a
a nuestra cultura. Al principio no lo teníamos movilizado, fue en el segundo año cuando lo lanzamos. Y bueno, vamos un poquito mal de tiempo, entonces para dejar los tiempos para las preguntas vamos a ir un poquito rápido, ¿vale? Entonces, en cuanto a la fase de administración, que prácticamente os hemos dicho casi todo lo que era importante, el porqué de las aperturas y demás, AON te hace un informe maravilloso que para mí es la clave de esta fase. Una vez que has resuelto y no le has generado un problema al gestor, una vez que no has generado una contingencia laboral porque lo has implementado mal, creo que lo que queda es poner en valor el impacto del programa, es decir, el retorno de la inversión. Este programa cuesta el dinero que tú hayas invertido y al final pues tiene un impacto en salarios netos de X dinero, de X porcentaje de reducción de IRPF y como si tú te hubieras gastado una masa salarial equivalente. Entonces creo que ahí tenemos, cuando lanzamos el programa, ya lo hemos lanzado, lo hemos comunicado, ha funcionado bien, hay que dedicarle un poquito de tiempo a ponerlo en valor. Y la verdad es que las cifras, bueno, las cifras sorprenden. Sorprenden. En nuestro caso se contaron en el comité de dirección porque cuando lo contamos es que cuando ves la masa salarial equivalente dices, bueno, sin gastarme un euro le he mejorado el salario neto en esta cantidad y las cifras son muy interesantes. Y bueno, ya para terminar, para dejaros, aunque sea 10 minutillos de preguntas, si es que las hay, que oye, a lo mejor no las hay y os cuento demás cosas, nuestro programa, que pensábamos que iba a ser muy, muy chiquitito, porque teníamos mucho beneficio social, pues bueno, llegamos el primer año en 19,73, el segundo en 27,87 y el tercer año un 36,21 del colectivo objetivo. Que no sé, Gemma, ¿qué te parece? Pues un éxito, porque es verdad que como empezamos era pensando que ya daba tantas cosas Orange como beneficio que el Flex, pues bueno, iba a ser más residual lo que tú cuentas. Y el hecho de todo junto, lo que hemos estado contando, la comunicación, buscar beneficios distintos, escuchar al empleado lo que quería, ha hecho que se llegue a un 36,21 que está por encima de la media de muchas empresas que no tienen ni un beneficio social, ni salud. Y tengo que decir que, bueno, aunque lo he dicho varias veces, que a nosotros el plan de retribución flexible nos ha servido no solo para el objetivo del plan de retribución flexible, que era optimizar, personalizar, sino también para que el empleado conociera un poco más el paquete retributivo. Porque realmente en los puntos de interacción con el empleado, pues al final es cuando contrata, le dejamos elegir de seguro médico, pero hay beneficios incluso que se olvidan. Y cuando comunicamos esto, incluso alguna persona nos decía, ay, pero tenemos seguro de vida y accidentes, porque a lo mejor eso te lo dieron cuando te contrataron, pero luego ya, gracias a Dios, no ha tenido ningún siniestro, bueno, no te has vuelto a preocupar de que lo tenías. ¿Y qué coberturas tiene? Pues realmente está muy bien. Entonces, que sirve además para comunicar mejor y llegar mejor al empleado. Por nuestra parte, daros las gracias a todos por la asistencia virtual a este webinar. No sé si hay preguntas que nos puede decir el observatorio. Pues muchas gracias, lo primero, tanto a Mónica como a Gemma por esta exposición tan interesante. Hay tiempo para algunas preguntas. La primera de ellas es si es compatible la guardería por retribución flexible con la exención de 1.000 euros. Me extrañaba que nos saliera esa pregunta porque es algo muy común estos días, ¿no? Para los que no sepan de lo que estamos hablando, ha salido una norma fiscal donde para las madres con niños menores de 3 años que ya había una deducción por ser mamá trabajadora, se ha ampliado 1.000 euros si va a guardería. Sí es compatible. Lo que están haciendo las empresas es que, bueno, si yo tengo al año, me gasto 3.000 o 4.000 euros en guardería, pues voy a coger la diferencia que no meto por la deducción, vamos, en la declaración de la renta.
Lo que hemos hecho a nivel práctico es informar dentro del simulador de esta información. Hemos puesto una nota que nos facilitó AON, contrastada con sus despachos, un poco para que la persona tuviera la información y, como dice Gemma, pudiera elegir cuál era la situación que más le convenía. Otra de las cuestiones es con qué herramientas habéis ido preguntando al empleado cuáles eran un poco esas necesidades para poder personalizar. Bueno, el diagnóstico inicial, como dije, lo hicimos con los datos que tenemos en los equipos de recursos humanos, con nuestro Big Data, ¿no? Es decir, ya sabemos los que son padres y madres. Evidentemente, a esas personas les podía interesar, por eso nuestro claim era te puede interesar, esos determinados productos o las personas que sabíamos que venían en transporte público. Cuando hicimos la campaña de comunicación, de hecho, esas personas les dirigimos un mail con te puede interesar, por si acaso, o personas que sabíamos que ya tenían contratado los reembolsos, que les podían interesar este tipo de programas. Y luego, durante todo el ciclo de vida del programa, que ya llevamos 3 años, hemos ido recogiendo sugerencias, o bien hacia nuestros propios canales o a través de las llamadas de soporte del propio programa. ¿Qué acciones consideráis más eficaces a la hora de comunicar el plan y con qué periodicidad las habéis lanzado? A nosotros, como acción eficaz, nos pareció, primero, segmentar colectivos, personalizar la solución. O sea, el café para todos creo que no funciona. Las sesiones presenciales, porque además te da cierta sensibilidad de cómo se está entendiendo el programa o si tienes que cambiar algo porque realmente no se está entendiendo. Hacemos las aperturas, las hacemos 2 veces al año y reforzamos ahí en ese momento la comunicación. Y luego, como una vez al año, más o menos por noviembre, en los 2 últimos años hemos hecho sesiones presenciales con mucho detalle para aclarar cualquier tipo de información. Otra de las cuestiones es de qué manera habéis hecho mediciones del plan para ver tanto el funcionamiento como para ir introduciendo las mejoras. Bueno, ahí lo que hemos hecho, por una parte, tenemos los informes que presenta AON, que está detallado por cada uno de los productos, las contrataciones, y además, Gemma, corrígeme, pero vosotros nos indicáis un poco los porcentajes de éxito esperados. Exacto. En función del benchmarking de empresas que se parecen a nosotros, es decir, por tamaño, por política de beneficios sociales. Y luego, bueno, pues sabíamos además, si no estábamos llegando, por ejemplo, si el empleado ya me está contratando seguro médico de reembolso y está pagando por su parte, si no optimiza ese gasto, no lo estoy haciendo bien, porque yo ya sé que el empleado está incurriendo en ese gasto. Otra cosa es que no me contraten algo, pues por ejemplo, ordenadores donde se puede. Bueno, pues es que el empleado puede tener la necesidad o no, o le puede interesar o no. Pero si sé que un empleado tiene el gasto de que ya está pagando una factura, si no está acudiendo al programa es porque algo de la comunicación no se entiende o genera inquietud la parte de seguridad social o hay algo que está fallando en el programa. Sí, incluso se hicieron campañas, ¿no? de avisar a esa gente, llamadas. Oye, que igual el día a día al final de los empleados dices esto no va conmigo y no se están dando cuenta de lo que se estaban perdiendo. Hicimos incluso a determinadas personas que, bueno, pues el caso que estamos compartiendo, un gasto en el que ya está incurriendo. Entonces, en ese caso hicimos una campaña específica de llamadas salientes por parte de AON, del call center para el programa, para decirle, hemos visto que esto no lo has contratado, sabemos que tienes este gasto. Por supuesto, es voluntario, pero no queremos que te pierdas la oportunidad y la tasa de respuesta fue muy buena. Sí. Pues no sé si queréis añadir alguna cosa más a modo de resumen para ir despidiendo el seminario. Bueno, a modo de resumen, básicamente para mí lo más importante es el diseño. Sí. El diseño, entender muy bien el impacto legal, tanto fiscal como laboral, y personalizar la solución. Conocer muy bien al colectivo al que te diriges. Sí.
y añadiría que en ese diseño, acompañado del plan de comunicación, ese diseño es básico para que luego la gestión no se convierta en algo que no sea manejable. Porque hay veces que el miedo de las empresas a poner un plan de este tipo es porque luego se les come esa administración, ¿no?, en el día a día. Creo que se pueden hacer cosas bien y con una administración controlada, pero para ello la consultoría tiene que estar bien hecha, no vale cualquier consultoría. Sí, totalmente de acuerdo. Y daros las gracias por la asistencia y también al observatorio. Muchísimas gracias a las dos, tanto a Mónica García Engelmo de Orange y a Gemma Corte también de Aon Hewitt, por haber compartido esta buena práctica en materia de retribución flexible, por habernos enseñado tanto de este plan, y también gracias, por supuesto, a todos los asistentes que nos han acompañado esta mañana, y les emplazamos también desde el Observatorio de Recursos Humanos a futuros seminarios. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias, hasta luego.